mayoría recordará, la semana pasada tuvimos un primer conversatorio acerca de este tema que lo hemos titulado con una pregunta: ¿es más tarde de lo que pensamos?, haciendo referencia al cumplimiento de los tiempos, al cumplimiento, digamos, profético de los tiempos. Y la idea era conversar acerca de escatología. Recordarán que usamos ese término la semana pasada, y escatología tiene que ver con las últimas cosas, los últimos eventos que la Biblia relata que deben ocurrir antes de que la historia termine, porque la perspectiva cristiana de la historia es que ella tiene un fin. El mundo no va a estar aquí de manera indefinida, sino que Dios ha dispuesto un fin para las cosas. Y la semana pasada nos concentramos en aquellos asuntos de la escatología o de los últimos tiempos en los que hay acuerdo. Básicamente revisamos el retorno de Cristo. Decíamos que era un retorno corporal, visible, inminente, sorpresivo, y no vamos a entrar en todos los detalles porque ya lo vimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a conversar acerca de temas en los que no hay tanto acuerdo, y quizás, y más que quizás, o sea, a lo largo de la discusión vamos a ir como estableciendo nuestras posturas. No sé si tú quieres decir algo, Miguel, introductoriamente. Quizá hay muchos acuerdos, pero muchos desacuerdos. También, entonces, también. Eso es una realidad, y dependiendo del grupo donde tú estés o te hayas educado, pudiera la balanza estar inclinada más en una dirección o de otra. Pero al final, yo creo que vale la pena tratar de entender los acuerdos y los desacuerdos y poder tener una idea de dónde estamos nosotros como iglesia, no pensando que nosotros tenemos del 1 al 10 organizado completamente todos los eventos como de forma inerrante, porque eso nadie lo tiene. Pero sí, yo creo que tenemos pasajes bíblicos que nos dan una buena idea de más o menos cómo se supone que estos eventos ocurran. Yo creo que hay razones para pensar eso, porque Cristo habló de señales que los entendidos debieran reconocer. Sí. Incluso la comparó, como hablamos la semana pasada, con la higuera, que cuando echa sus ramas ya se puede decir el verano está cerca. De esa misma manera, como que el verano sería el retorno, pues no sé, la pregunta sería si la higuera está echando ramas o no. Así es. O si falta mucho para que la higuera eche ramas, si no estamos en el verano, si estamos en el invierno, si estamos ya en la primavera. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que a mí me fascina, creo que a muchos de nosotros nos fascina, a pesar de que a otros le amedrenta. Así es. Bueno, nosotros tratamos de determinar como la mejor manera de ver este tema de una manera resumida y didáctica, comprensible. Entonces quisiéramos empezar definiendo 5 términos importantes en cuanto a los últimos tiempos. Y son los 5 términos, o algunos de ellos, en los que hay más controversia. Lo definimos los términos y luego vamos a ver cómo eso se acomoda en el tiempo. Entonces, vamos a ver esos términos importantes. El primero de ellos es la apostasía. Miguel, ¿cómo tú definirías? Y estos son términos que están presentes en todas las profecías o algunas de las profecías acerca de los últimos tiempos. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia cuando habla de apostasía? Bueno, de manera particular, la razón por la que nos interesa este término es porque la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde hay 10, 12 versículos, muy claramente hablando de los últimos tiempos y la aparición del anticristo, dice que no nos alarmemos, no nos dejemos confundir, porque antes de va a ocurrir la apostasía. Entonces eso es una señal. Tendríamos que identificar ahora y definir lo que es esa apostasía y ser sabios para ver si alguna de las cosas que están pasando pues pudiera corresponder a eso. Pero ahí hay una señal clara, que no nos confundamos, porque no va a ocurrir la aparición de ese anticristo sin que antes ocurra la apostasía. La apostasía, creo que hablamos brevemente la semana pasada, es un apartarse de la fe. En términos bíblicos, cuando se usa en este contexto, no es que 3 personas o 3 iglesias se apartaron. Es algo masivo de múltiples personas, múltiples iglesias, quizás, en parte como yo lo veo, probablemente apostasía en todas las denominaciones. Entonces, como que cuando nosotros veamos eso, yo espero que eso sea algo como que
wow, ¿y qué es lo que está pasando? Como que nos debe llamar la atención de forma particular si va a ser una de las señales antes de su venida, que podamos decir, esto como que puede oler a tiempos finales. Sí. Entonces ese sería ese... O sea que eso es como un abandono masivo de la fe cristiana y de los valores cristianos que se va a ver en el planeta, por así decirlo, antes de la venida de Cristo. Definitivamente. Yo quisiera leer el versículo al que tú hiciste referencia para que los que estamos aquí pues sepamos que estas son cosas que provienen directamente de la palabra. Lo que el pastor Miguel decía, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Dice que no vendrá, está haciendo referencia a la venida de Cristo, el final de los tiempos, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. También hay una aparición de un individuo que le llaman ahí el hombre de pecado, el hijo de perdición, que hace referencia al anticristo. El ¿correcto? anticristo, básicamente. Que no es Satanás, sino como una especie de representante en la tierra de sus propósitos. Es justamente, imagínate a Cristo y el Padre. Entonces Cristo no era el Padre. De ese Cristo, en la Trinidad satánica, que hay una, el Padre está representado por Satanás. El anticristo es una figura humana que es contraria a Cristo, de ahí su nombre. Y hay un falso profeta que le hace como la campaña, las relaciones públicas, por así decirlo, el personaje del anticristo. Y eso es lo que ha sido llamado como la Trinidad satánica. Ese falso profeta sería el equivalente al Espíritu Santo. El equivalente. Está tratando de agenciar favor para el anticristo. Y es lo que el Espíritu Santo hace para el Señor Jesús. Definitivamente. De traer gloria a Cristo. Exacto. Y no solamente eso. Cristo hizo milagros. El anticristo va a hacer falsos milagros. Pero quien está empoderando a ese anticristo es este falso profeta, de la manera que el Espíritu Santo empoderó a Cristo. Es interesante verlo de esa forma, porque si hay algo que sabemos de Satanás, es que él trata de imitar a Dios. Trata de acercar lo que él hace o lo que él dice a lo que Dios ya ha dicho, porque la mejor manera de tú engañar a alguien es acercarlo a la verdad. Así es. Porque si está claramente visto, visible el hecho de que esto no puede ser, porque esto está tan distorsionado. Claro. El mejor billete falso es el que más se acerca al billete verdadero. Exacto. Viene enmascarado, viene vestido de ángel de luz. Definitivamente. El otro término, Miguel, que es vital en este tema de los últimos tiempos es el rapto. El rapto de la iglesia, como algunos le han llamado, o como se llama. Sí. ¿Tú pudieras definirlo? Definitivamente. Y una de las cosas que quisiera decir, lamentablemente, a veces cuando tú escuchas exposiciones acerca del rapto de personas que no creen en el rapto, hasta cierto punto da como pena la manera como se refieren, porque es como algo sarcástico y hacen una caricatura de lo que es el rapto, como si aquellos que lo hemos pensado no hubiésemos meditado, reflexionado sobre lo que es. Pero es una palabra que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia. De nuevo, si nos vamos a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que fue escrita en parte para aclarar esta duda, porque había gente que ya dijo que el día del Señor ya había llegado. Había gente en Tesalónica que no quería trabajar porque el día del Señor ya había llegado. Entonces Pablo está como ayudándole a entender el orden de las cosas. Y le está diciendo, no, que esto no ha pasado todavía. Entonces, en ese contexto, Pablo está hablando de que llegará el día cuando Cristo aparezca. Y entonces, él, con voz de arcángel, ¿Lo podemos leer, Miguel? Ok, claro. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Ese es el término que se traduce como rapto. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y ahí así estaremos con el Señor siempre. La primera vez que esa palabra apareció fue en la Vulgata, la traducción al latín del griego. Y entonces la palabra ahí en latín es rapio o algo similar. Rapio. Exacto. Para hablar de ese, ¿qué es un rapto? Es algo que ocurre, te raptaron, algo que ocurre de repente, de forma desconocida, como alguien que rapta a un niño y se lo lleva. Entonces, Pablo no solamente habla de ese rapto,
le habla del orden. Los que durmieron en Cristo se levantarán primero. Y nosotros no vamos a precederlos a ellos, sino que nosotros vamos después. Aparentemente Pablo tenía como muy claro este evento, porque él habla del rapto y habla de este orden que tú dices, y luego habla del tema de dónde nos encontraremos. Exacto. Obviamente Pablo estuvo en el tercer cielo, debió haber tenido mucho más revelación que nosotros, pero sí, yo creo que él tenía claro muchas cosas y esta es una de ellas, porque nos ayudó a entender incluso el orden y dónde que nos juntamos con el Señor. Nos encontramos con Él en las nubes. No es un descenso del Señor a la tierra, que es lo que caricaturiza muchas veces. Como me dijo alguien en una ocasión, un pastor, íbamos en un avión, me dice, bueno, el problema es que yo no creo en este regreso de Cristo 70 veces. No es 70 veces. Estamos para referirse a que Cristo viene en las nubes y luego viene a la tierra. Nos rapta. Exacto, nos rapta y luego descendemos después. Entonces es una caricatura de la posición, porque la palabra no habla de que Cristo viene 18 veces, 70 veces, sino de eso que estamos hablando. Si lo creemos, suponte que estemos cerrados, bueno, bien, pero aún si hubiéramos cerrado, no es de esa forma que lo estamos hablando. Entonces hay un rapto descrito en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, hay un orden de cómo ocurrirá, y ahora tendremos que seguir viendo a ver cuándo que una posición establece que ese rapto se da y otra posición donde... Exacto, porque ahí la controversia en torno al rapto es cuándo ocurre. Hay algunos que creen que el rapto ocurre previo a la tribulación, y eso es lo que se conoce como la posición pretribulacionista o pretribulación. Hay otros que entienden, muy pocos, que el rapto ocurriría en el medio de la tribulación o de la gran tribulación. Y la gran tribulación, ahorita lo vamos a definir, no voy a entrar en eso. Esa es una posición muy minoritaria, como hablábamos, y luego están los que creen que el rapto ocurrirá post-tribulación, los post-tribulacionistas. Que dicho sea de paso, la enorme mayoría de los cristianos a lo largo de la historia ha creído en un rapto. La diferencia estriba en cuándo. ¿Cuándo? Pero no ¿Cuándo es que nos vamos? Exacto, ¿cuándo es que nos vamos? La posición histórica habla de un rapto post-tribulación, lo podemos hablar más adelante. Lo que quiero que quede claro, que el rapto no es una idea nueva ni es una idea de un grupo, es la idea mayoritaria. Ahorita podemos hablar de cuándo, ¿verdad? De si ocurre y descendemos de una vez o si ocurre y pasan 7 años, eso lo vamos a hablar después. Pero que quede claro que el rapto es la posición mayoritaria e histórica. El orden, esa es otra cosa. Y en un momento vamos a ver ese tema del orden. Entonces, el tercer término importante en estas discusiones es la gran tribulación. Y es lo que más temor e intimidación y ansiedad produce en el cristiano cuando uno habla del tema de los últimos tiempos. Este tiempo de gran tribulación, ¿cómo tú lo definirías? Quizá podemos hacer o vamos a poner algunos pasajes que hacen referencia a él. Bueno, nosotros creemos en la tribulación y de hecho la gran tribulación porque la Biblia habla de esa gran tribulación. Es como cuando hablamos de la predestinación. Nosotros hablamos de la predestinación porque la Biblia habla y usa el término predestinación, si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Daniel habla de un periodo, Daniel 12, habla de un periodo de angustia, como no se había conocido en ningún otro momento de la historia hasta ese momento. Entonces pudiéramos definir eso mucho mejor. Mira Miguel, cómo lo pone Jesús en Mateo 24, que es un pasaje, como vimos la semana pasada, muy importante en todo esto. Porque habrá entonces una gran tribulación, así mismo parece, en Mateo 24, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es incluso una referencia parecida a lo que se habla de la sabiduría de Salomón, que nunca ha habido un hombre como él, ni habrá un hombre más sabio que él. En este caso, hablando de esta tribulación, sufrimiento, ni se ha conocido un momento así, ni se conocerá jamás. Entonces, mira, hay un grupo, los preteristas, o los que creen que todo esto ocurrió en el pasado. Eso es un problema gravísimo, porque los preteristas entienden que esto que estamos hablando, esa tribulación, ocurrió en el pueblo judío, cuando fue invadido en el año 70, cuando el templo fue destruido. El problema es que Cristo dice que la tribulación que se dará es tan horrible que no había habido uno peor antes ni después.
No puede comparar eso a la Primera, Segunda Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, porque la Primera Guerra Mundial solamente entre el año 18, que ni siquiera tuvo que ver con la guerra, y el año 20 se llevó 50 millones de personas. Sí. Y luego entonces la Guerra Mundial per se se llevó 5 millones de personas. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial, que se llevó, dependiendo de quién tú leas, entre 60 y 75 millones de personas, en un periodo de 50 años. Entonces, no, eso es lo que pasó en Israel en ese momento. No tiene ni Fue muy puntual, aislado. Muy puntual, muy aislado, para compararlo con estas grandes tribulaciones que hemos tenido posteriormente. Y por lo visto, se habla en otros textos, y no tenemos todo el tiempo de ver todos los textos, que es algo global. Exacto. O sea, no es algo puntual, Focal, focalizado en una zona, un país, sino que es algo global. Claro. Entonces, este es otro término muy importante en estas conversaciones. El cuarto es el tema del milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Cómo lo define la Biblia? Y más o menos cuál es nuestra postura ahí. Bueno, de nuevo, hablamos del milenio porque la Biblia habla de milenio. Y no solamente habla del milenio, habla 6 veces del milenio en un solo capítulo. Lo leemos para que tú continúes con tu explicación. Sí, está bien. A yo le gusta Sí. ponerle el jugo, tú sabes. Sí, no, es que Miren, se ve un poquito pequeño, pero entiendo que se ve. Dice, aquí hay algunas abreviaciones para poder poner el texto completo. Dice, vi entonces a un ángel que descendía del cielo, y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Subrayé ahí los 1000 años cada vez que aparece. Número 1. Lo arrojó al abismo y lo encerró, hasta que se cumplieron 1000 años. 2. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. 3. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. 4. Y reinarán con Cristo por 1000 años. 5. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número 6 se me quedó mencionarlo, pero estuvo ahí 6. que ya yo lo mencioné. Entonces, 6 veces, ni siquiera en un capítulo, en una porción del capítulo, nos hace pensar que esto no tiene un significado simbólico, como hay una posición que lo establece, como un periodo largo de tiempo, y que ahora mismo estamos en ese milenio, sino que esto es un periodo de tiempo claramente definido. Posterior, más adelante. Más adelante, posterior incluso al rapto de la iglesia, independientemente de que pensemos que el rapto se da antes de la tribulación o después de la tribulación. O sea, el milenio viene después del rapto, independientemente de donde yo lo coloque. Sí. Entonces es un periodo que también lo vamos a definir mejor, donde Cristo vendrá y gobernará con nosotros, un periodo donde no habrá las condiciones que nosotros tenemos hoy, condiciones de injusticias y de pecado y de rebelión, aunque no sé si este es el momento de entrar o más adelante. En el milenio habrá todavía pecado, habrá todavía muerte. Lo que no estamos muriendo somos nosotros. Pero que no estamos muriendo. Que no estamos que muriendo. Somos ya resucitados y reinamos. Y que bajamos con Cristo y estamos reinando con Cristo y ya no hay quien nos mate, por así decirlo, ni vamos a morir. Pero los que pasen por el periodo de la tribulación y al final del periodo de la tribulación hayan sobrevivido, porque los va a haber, entonces esos entran al milenio, pero entendemos que entran al milenio a habitar un área del planeta diferente de donde Cristo ha descendido, con la Nueva Jerusalén creemos nosotros, y entonces ese es otro lugar separado. Sí. A esa ciudad la palabra dice que no entrarán ni los mentirosos, ni los malvados, ni los asesinos, ni los homosexuales, ni una serie de cosas, o sea, todo lo que vemos ahí. O sea, esa población no va a entrar a lo que sería ese nuevo reino, ese nuevo reinado, esa nueva ciudad. Ese es el milenio. Ahora tenemos que ver. Y hay múltiples pasajes. Vimos uno que hace referencia a los 1000 años, que es Apocalipsis 20, del 1 al 7, en 6 ocasiones.
pero hay múltiples pasajes que hacen referencia a un estado de reinado aquí en la tierra, donde el león pastará con el cordero, donde los más jóvenes morirán a los 100 años, donde Cristo gobernará con vara de hierro. Obviamente no estamos hablando de un estado eterno, final, porque Cristo no tendrá que gobernar con vara de hierro, porque en ese momento final ya no habrá pecado y no habrá que gobernar con vara de hierro. Entonces, claramente se describe este gobierno terrenal de Cristo, donde hay todas estas armonías, pero por un lado hay un gobierno con vara de hierro, porque todavía hay otras cosas que siguen ocurriendo producto de que hay pecado presente todavía. No en el pueblo de Dios, pero sí fuera de ese pueblo, de esa ciudad que tú describes. Definitivamente. Isaías, el profeta mesiánico del Antiguo Testamento, que describió, anticipó la primera venida, pero él también anticipa este estado intermedio que llamamos milenio, porque es él que habla de que el más joven morirá de 100 años. Y Zacarías, un libro corto, pero Zacarías probablemente es uno de los libros que más ampliamente habla de este estado milenial, sin usar el nombre milenial, pero este estado intermedio con condiciones especiales de existencia que no corresponde al estado eterno, donde ya no hay muerte, donde ya no hay envejecimiento. Si me están hablando de que el más joven morirá de 100 años es porque hay muerte, pero también me están hablando de que hay envejecimiento, me están contando los años, que no es algo que corresponde a nuestro estado final, donde los años no van a contar para decir tú tienes 120 años, no va a haber cumpleaños ya, aquello que no le gusta el cumpleaños, aquello que le gusta Ahora, mucho. lo que yo estoy esperando con mucha expectación es ese gobierno de Cristo. Bueno, definitivamente. Eso va a ser una cosa impresionante, porque imagínense. Yo estoy loco. Eso es lo que se llama un estadista. Vamos a ver por primera vez lo que es un gobierno. Así, exactamente. Ahí es que vamos a entender lo que los gobiernos debieron hacer. Lo que es una verdadera teocracia, así donde Dios reina. Y donde hay una inauguración del reino, para no confundirnos con otras posiciones, donde entiende que ese reino, aquí no hay ni huellas de eso. No es verdad. Cristo inauguró el reino. Recordemos que Cristo dijo que el reino de los cielos ya estaba entre ustedes. El reino de los cielos ya ha arribado. O sea, que si ya ha arribado, que ya está aquí. Ahora, ¿dónde gobierna? Gobierna en el corazón, en la vida de cada creyente. Pero no está extendido sobre toda la tierra. Así es. Que es lo que va a ocurrir en este otro lugar, donde no va a haber presidente ni elecciones cada 4 años. Él es el gobierno. Así es. Bueno, por último, el último término, valga la redundancia, que queremos revisar es el estado eterno. Este término así no aparece en la Biblia, pero se hace alusión a este estado eterno. ¿Cómo tú lo definirías? Claro. Antes de que alguien diga, pero si no aparece en la Biblia, no hablemos de eso. Bueno, el término Trinidad no aparece en la Biblia. Y hay que hablar de Trinidad. ¿Por qué hay que hablar de Trinidad? Porque hay tantas evidencias a favor de la Trinidad que sería realmente una irracionalidad no hablar de la Trinidad. Así hay múltiples términos que no están, pero el estado eterno, imaginémonos por un momento, ¿qué había antes de que se creara el cielo y la tierra? Nada, ¿verdad? Dios. ¿Dónde Él vivía? ¿Cuándo Él nació? Él vivía en un estado eterno. ¿Dónde Él nació? No, nunca. Entonces el estado eterno es un estado final, donde dependiendo de nuevo de las posiciones, Pedro menciona en su segunda carta que en vista de que todas estas cosas que vemos hoy serán destruidas por fuego, ¿qué clase de personas no deberíamos ser nosotros viviendo en santa piedad y santidad? Entonces, a eso es que estamos diciendo que va a llegar un estado después del milenio donde estas cosas terrenales que conocemos, algunos la entendemos como que desaparecerán para ser congruente con lo que Pedro revela. Otros entienden que es una renovación de la tierra y que entramos de la creación. De la creación, exacto, más que de la tierra, de la creación. Y que entonces ese estado eterno, ahí ya no hay pecado, ahí no hay muerte, ahí no hay juicio, ahí no hay dolor, ahí no hay lágrima, absolutamente nada. Y por eso se llama el estado eterno. No, el estado eterno hace alusión a que no hay nada por ocurrir.
Ya todo ha Dios está en gloria, nosotros estamos con Él, disfrutando de su presencia, sirviéndole, adorándole, sintiéndonos plenos en ese sentido, y habrán, digamos, aspectos que no conocemos ahora, pero que serán parte de nuestro servicio a Dios en ese estado eterno, ¿no? Definitivamente. Nosotros no sabemos cómo es que ese servicio se va a dar. Lo que no creemos, no creo que haya mucha gente que crea que nos vamos a pasar la eternidad simplemente cantando. No, no es así. Yo no creo. No, definitivamente no. Cuando Cristo vino, Cristo dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Yo no sé qué era eso, pero su Padre estaba todavía trabajando. Yo me imagino que nosotros tendremos algún tipo de ese trabajo que Dios estaba haciendo, algún tipo de eso, y que de esa manera le servimos a Dios. Y al mismo tiempo seguimos creciendo en conocimiento de ese Dios, porque ese Dios es infinito. Y criaturas finitas no van a entrar en gloria de que, sí, ahora yo entiendo todo a Dios. No, porque Dios no tiene fin. Y como hemos hablado otra vez, lo finito no puede contener lo infinito. Pero yo creo que será un tiempo de seguir creciendo en conocimiento y maravillándonos y todo lo demás que podamos pensar. Quería hacer referencia a un par de pasajes que hacen alusión al estado eterno. El Mateo 25:34, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O sea, una entrada a una condición de reino con el Señor. Y Apocalipsis 21:21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Aparentemente es un cambio rotundo, radical de lo que conocemos. De ahí entonces la idea, ¿verdad? Que no es simplemente una renovación para aquellos que creemos que es más que eso. Es una sustitución completa. Desapareció el mar, desapareció el sol, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo visto estos 5 términos, nosotros quisiéramos ponerlas en una especie de cronograma o en un tiempo cronológico, haciendo obviamente algunas apreciaciones que deducimos de la palabra, y que sería como la posición nuestra, que le hemos titulado premilenialismo más reciente. Hay otros términos que se refieren que se asocian con el premilenialismo, pero dado que nosotros hemos hecho algunos ajustes en nuestras posturas, por eso le hemos titulado más reciente, y vamos a ver eso cómo se ve. Creo que quizás sí, porque quizás hay algunos aquí que conocen el término de premilenialismo dispensacional. No vamos a entrar en todos los detalles, pero alguna de las cosas de la teología dispensacional nosotros no la abrazamos. Entonces, en el desarrollo de lo que es la teología y la historia de la iglesia, eso tiene un término también, porque nosotros no somos los únicos que hemos variado esa posición inicial del dispensacionalismo. Eso se llama dispensacionalismo progresivo. En otras palabras, se estableció de una manera, pero como que el estudio posterior determinó que nosotros no creemos eso. Y esa posición se acerca entonces al otro lado, que es la teología del pacto. Entonces esa teología del pacto también tiene una posición conocida como teología del pacto progresiva, en otras palabras, que se acerca al dispensacionalismo. Entonces, lo que estaban aquí han hecho como esto. Sí. Entonces, esas dos posiciones están más cerca ahora de lo que originalmente habían estado. Entonces, nosotros, en vez de ponerle premilenialismo dispensacional, le hemos puesto más reciente. Porque hay diferencias con el dispensacional. Porque tenemos diferencia con la manera como este premilenialismo fue presentado en la teología dispensacional originalmente. El hecho de que sea premilenial, ustedes van a ver ahora por qué le llamamos así. Yo sé que lo que el pastor dijo, algunos no entendieron, pero lo que estamos diciendo es que para los que sí han manejado estos términos anteriormente, el pastor explicó de manera muy precisa por qué nuestro término difiere de los términos habituales de la escatología. Entonces, o de ese término en particular, del milenialismo dispensacional. Entonces, viendo eso, lo primero que nosotros vemos en
En el orden cronológico de los eventos es la era de la iglesia, eso no es discutible, estamos en la era de la iglesia, correcto, desde que Cristo vino hasta exacto. que Cristo vuelva. Bueno, la iglesia nació, entendemos, en Pentecostés. Cristo predicó el evangelio y su iglesia nació en Pentecostés. Ahí comenzó la era de la iglesia. Y estamos en la era de la iglesia. ¿Qué es lo próximo, según el entendimiento escatológico que tenemos a partir de la Biblia, que va a ocurrir? Bueno, lo próximo sería el rapto. Eso ya lo definimos. ¿Se ve bien? Sí. Esa es nuestra posición. Sí, correcto. Que el rapto es el próximo evento a ocurrir. Y no sé si quiere mencionar ahora sí. el por qué. O sea, hay diferentes razones de sí. por qué se piensa en el rapto en este momento y otras razones por qué no. Pero para mí, y se lo mencionaba a Chacho más tempranamente, para mí el evento más contundente, o la razón más contundente para pensar que el rapto es primero, es porque si pienso que el rapto puede ser después de la tribulación, si tú me preguntas mañana, ¿tú crees que Cristo puede venir hoy, o mañana, o dentro de una semana? Yo tendría que decirte, no lo creo. Si pienso que la tribulación viene primero. Entonces, cuando tú me preguntes, ¿por qué tú no crees que viene mañana o viene dentro de una semana? Porque para creerlo tendría que pensar que los últimos 7 años del 2015, de 2010 y cuánto, 15. De 2015 a esta parte fue la tribulación. Entonces yo puedo creer que llegó mañana, que podría venir mañana. ¿Me entendieron esa parte? Sí. Entonces yo tendría que abandonar la eminencia o la inminencia del retorno de Cristo, que es una posición histórica, tradicional, que la iglesia tiene desde el primer siglo. O sea, la frase como ladrón en la noche, a la que Cristo hizo alusión cada vez que se refirió a su segunda venida, perdería su efecto si el rapto es post-tribulación, porque ocurre la tribulación y Él viene. Exacto. Tendríamos una situación ahí muy clara para predecir su venida, pero el efecto sorpresivo del rapto es precisamente porque no sabemos, es pretribulación y no sabemos, claro. ¿No? Entonces, para creer en el rapto post-tribulación había que pensar que en cualquier momento los últimos 7 años pudieron haber sido la tribulación. Exactamente. No creo. No Entonces, creo. Dicho eso, el COVID no lo fue. Dicho eso, lo que ocurre ahí con el rapto es que, como ya vimos en Tesalonicenses, hay una resurrección de los creyentes, que le hemos llamado la primera resurrección. Van a entender por qué. Digo, no nosotros como iglesia, teológicamente. Nosotros, teológicamente, esta es la postura. Los que creemos que el rapto es pretribulación, entendemos que hay una resurrección de los creyentes. Ellos se resucitan, se van a los cielos y nosotros nos encontramos con ellos en las nubes. Con un orden. Los Exacto. muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros después le seguimos, como leímos en el y yo estoy de acuerdo con ese orden, porque si ellos pasaron por la muerte ya, que se levanten primero. Ellos están esperando ahí hace rato. Estoy de acuerdo. Claro. Y ellos estaban más desesperados que nosotros por salir. Váyanse adelante. Entonces, dicho eso, ahí entonces ocurre comienzan los 7 años de tribulación o de gran tribulación. Entonces, ¿por qué son 7 años? Porque hace referencia, como decíamos, no podemos hablar de todos los detalles, pero Daniel en su libro, un libro de apenas 12 capítulos, pero muy rico en profecías, sobre todo los últimos 6 capítulos, de 6 al 12, habla de unas famosas 70 semanas. Y cada semana representa un periodo de 7 años. Pero hay la semana número 70 literalmente queda en el aire y entendemos, la asociamos a un evento que está por ocurrir, que es esa gran tribulación. Por eso le asociamos con 7 años. Una tribulación donde Dios lidia con el pueblo judío de manera muy especial. De hecho, déjame leerte el texto de Daniel 12, porque es un versículo básicamente. Déjame ver si lo encuentro otra vez. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe, no yo, que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel?
Israel. Entonces, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo, eso es Israel, será librado. Todo lo que se encuentren inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esos son los muertos ya, despertarán. Unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. No vamos a entrar ahora en el orden porque viene un poco más atrás, pero para dejarles saber de dónde viene esta idea de que Dios va a lidiar con el pueblo de Israel de manera especial. Y bueno, no sé si entramos ahora en Romanos 11. ¿Quiere que lo hagamos? Menciónalo ahora, sí, porque ahí está la nota de que Dios trata con Israel y esa era la idea. Entonces, como Dios está tratando con Israel, la pregunta sería, ¿y qué va a pasar con Israel? Bueno, Romanos 11, 25-26 tiene un comentario interesante y contundente, porque Romanos 11 está hablando de dos grupos de personas. Está hablando de gentiles y está hablando de judíos. Entonces está hablando como que nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo. En un árbol. Exacto, como en un árbol, vamos a decir. Y que Israel, esas ramas fueron desgajadas en un momento por su incredulidad, para ir a donde queremos ir. Entonces, y dicho de paso, Pablo se refiere a ellos como mis hermanos, mis compatriotas, exacto, por así decirlo. Estos que fueron desgajados. Estos que fueron desgajados. Entonces Pablo dice, si nosotros éramos como ramas silvestres, nos injertaron en ese árbol. Tiene más sentido que las ramas desgajadas, que eran las originales, Pablo está hablando en esos términos, sean reinjertados de nuevo, porque nosotros ni siquiera teníamos parte ahí. En ese contexto, Pablo dice, en Romanos 11, 25-26, que entendamos que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que la totalidad de los gentiles haya entrado. En otras palabras, Dios está tratando con el pueblo gentil de manera masiva. Que somos nosotros, los no judíos. Exacto. Cuando la totalidad de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo. Eso está ahí. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la palabra todo en el Nuevo Testamento rara vez, si alguna vez, rara vez significa el 100% de los individuos. Cuando tú lees en los evangelios que dice, y toda Judea se fue tras él, tras Cristo, no fue el 100% de Judea que se fue tras Jesucristo. Cuando Cristo nos dice, y todo el mundo le odiará a nosotros, todo el mundo no nos va a odiar, o sea, el 100% de los ciudadanos no nos va a odiar. La palabra todo en el Nuevo Testamento, más frecuentemente, quizá todas las veces, implica todo tipo de personas, más que todo el mundo sin excepción. Entonces, cuando dice todo Israel será salvo, lo estamos pensando en el mismo contexto. No es que el 100% de los judíos será salvo, sino que todo tipo de judíos será salvo. Príncipes, por así decirlo, gente de autoridad, gente con poca educación, con mucha educación, inteligente, no inteligente, gente que quizás estaba fuera de Israel, pero son igual descendientes. Entonces, eso es lo que da pie para decir, a Israel le espera un avivamiento. Y es interesante, Miguel, que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en un momento dado, cuando ve el rechazo constante de los judíos al evangelio, en un momento dado dice, ya yo no voy a lidiar con ustedes, yo me voy a ir a los gentiles, porque Pablo entendió que era el tiempo, por llamado de Dios, de los gentiles, y Dios como que por así decirlo había terminado con los judíos, hasta más adelante, que él escribe Romanos 11 y habla en estos términos. Entonces, ese es el endurecimiento parcial, cuando Pablo dice, ya yo me limpio los pies y me voy. Es como que ya Dios terminó de lidiar con ustedes y ya yo me voy. Y este es el tiempo de los gentiles. Ese es un punto en la escatología controversial, porque muchos entienden que Israel y la iglesia son ya un mismo pueblo, una misma cosa. Pero en nuestra postura todavía seguimos viendo que Dios tiene un tratamiento con la iglesia y un tratamiento con Israel de esta manera. Aunque eso no quiere decir que pensamos que Israel es superior al pueblo gentil. Absolutamente, claro. Y al mismo tiempo pensamos que el judío que se convierte hoy pasa a ser parte de la iglesia. No es que pensamos que el judío que se convierte hoy sigue siendo separado de la iglesia, por así decirlo. Pero sí parece haber una cronología de con qué pueblo, en qué momento Dios está tratando. De hecho,
Ya lo vimos una vez, porque cuando Cristo vino le dijeron que fuera a predicar a otros lugares. Él dijo, no, yo nada más vine para las ovejas perdidas de Israel. Sí. Es como quien dice, los gentiles, yo nada más vine para las ovejas perdidas de Israel. Entonces, trabajó con Israel y no estaba trabajando tanto con los gentiles. Israel comienza a endurecerse, los gentiles comienzan a responder y Pablo en un momento dado los abandona. Y ahora como que entramos al tiempo donde Dios mayoritariamente está tratando con gentiles y no está haciendo prácticamente nada con Israel. Entonces como que ahora se invirtió eso y posteriormente Dios regresa y comienza a tratar con Israel otra vez. Y entonces lo haría en ese tiempo de la tribulación. Es interesante que cuando el rapto ocurre antes de la tribulación, ya la iglesia no está aquí presente, y si uno lee el libro de Apocalipsis, lo hablamos el pastor Miguel y yo esta tarde, esto no es una absoluta seguridad de que eso es lo que indica, pero si leemos Apocalipsis, desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, o sea, al final, la iglesia no es mencionada, ni una sola vez. Desde el capítulo 4 al capítulo 21 es la tribulación. Y la iglesia no aparece ni una sola vez. En Apocalipsis 1, 2 y 3 aparece la iglesia de diferentes maneras. Las 7 iglesias de Apocalipsis aparecen ahí. Pero en el capítulo 4 hasta el 22 la iglesia no aparece ni una sola vez. Entonces es una posible indicación de que la iglesia no pase por la tribulación, aunque como digo, no es que estamos afirmando que sea el principal argumento para ello. Pero es interesante observarlo. Tampoco tendríamos problema con que la iglesia, que al final, la iglesia pase por la tribulación. Noé pasó por una tribulación enorme del diluvio y estaba cubierto por Dios. Entonces, y la iglesia ha pasado por grandes tribulaciones de persecución y demás, con grandes cantidades de muertos durante la persecución, y Dios ha acompañado a su iglesia. O sea que en ese sentido es una posición que sostenemos como así, ¿verdad? Hay otras posiciones como la resurrección, la muerte, el infierno, que la sostenemos así. Pero esa, por el momento, la estamos sosteniendo con las manos abiertas. Sin embargo, tenemos una posición, que es la que Chacho ha estado presentando, de la cual hemos estado hablando al principio, pero ahora presentándola en este gráfico. Sí. Como decíamos al principio, este es el tema que más ansiedad y temor produce cuando uno habla de escatología y de los últimos tiempos. Ante la posibilidad de que la iglesia pase por la tribulación, Miguel, o sea, ¿qué verdades podríamos nosotros abrazar para encontrar paz ante la posibilidad de que nos toque la tribulación? Bueno, yo creo que hay varias cosas que pudiéramos pensar. Pensamos en el carácter de Dios. Dios es fiel. Número 1. Número 2, Dios ha declarado y ha demostrado que Él es fiel. Nos ha dejado dicho incluso a través de vamos a llamarle la pluma de Pablo, escribiéndole a Timoteo, que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Y Dios ha hecho promesas. La promesa que a veces cantamos, porque nosotros tenemos una canción que termina diciendo, al que es tuyo nunca dejarás perder. Entonces, Dios ha dado muestra de su fidelidad y ha prometido sernos fiel hasta el final. Número 2, la palabra declara de manera incontrovertible que su voluntad, vamos a suponer que sea la tribulación, es buena, agradable y perfecta. Que yo no la sienta así, que yo no la vea así, bueno, pues entonces tenemos que reorientar nuestra perspectiva y nosotros alinearnos con la plomada de Dios. Porque cada vez que tú no estés de acuerdo con lo que ya Dios ha revelado, tú puedes dar por seguro que Dios no es el que tiene que cambiar, ni que tiene que cambiar su perspectiva. Yo tengo que reorientarme. Número 2, número 3, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eso debe traerme paz. Número 4, Cristo declaró, en este mundo tendréis tribulación, pero en mí tendréis paz. De manera que en medio de la tribulación, de alguna forma yo puedo encontrar paz en el Señor. De hecho, una de las frases famosas, estoy tratando de acordarme, creo que es siglo II, no sé si fue Ambrosio, pero que decía, nos pueden matar, le decía el emperador, lo que no nos pueden hacer es daño. ¿Tú estás entendiendo? Sí. O sea, si me matas, tú no me has podido hacer, tú me acabas de hacer el mayor bien que tú me podías hacer. Entonces, para el cristiano, el que lo maten no es un daño.
¿qué es lo que Pablo dice? Que irme es mejor. Sí. Oye, te acaban de bendecir. ¿Cómo? Con la muerte. Bueno, si yo no lo veo así, el problema está que yo estoy muy apegado a este mundo. Y pienso que mi mejor vida es ahora, en cuyo caso tendría que congregarte con Joel Osteen. Pero tu mejor vida no es ahora. Créeme que no es ahora. No, hay un relato, Miguel, parecido a lo que tú comentas ahora, un relato de un centurión, soldado romano, que le dice a su supervisor, en su persecución contra cristianos, le dice que nosotros no vamos a poder con esta gente, porque es que el asunto es que cuando lo matamos, ellos mueren cantando. Sí. ¿Cómo tú vas en contra de un movimiento así? Exacto. Y ciertamente los mártires dejaron mucho ejemplo de cómo tú puedes tener gozo y plenitud en medio de la tribulación. Y como se ha dicho siempre, la sangre de la iglesia, de los mártires, ha sido siempre la semilla de la iglesia. O el abono. El abono, ¿no? Era se ha dicho la semilla, pero igual es el abono. Sí. Porque cada vez que tú encuentras mártires a lo largo del camino, entonces la iglesia que crece. O sea, la iglesia se expandió. Nosotros yo pienso que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son complicados, son de tanta inmoralidad y demás. Pero la iglesia se expandió bajo condiciones mucho peores que las que estamos viviendo hoy en día. O sea, las condiciones de persecución de la iglesia, las cosas que un Nerón supo hacer, de tomar un área de donde se corrían los caballos y amarrar cristianos a postes de madera y incendiarlos para que sirvieran de iluminación para su recreo, eso no tiene punto de comparación. Así creció la iglesia, así se expandió la iglesia y así tumbó la iglesia el Imperio Romano. Así es. O sea que nosotros necesitamos... Dios sabrá. Sí, es como... Necesitamos diariamente, yo se lo he dicho otras veces, una pastillita de ubícate todos los días. Tenemos que ubicarnos y saber, Dios está en control. Amén. Hasta de la gran tribulación. Sigamos entonces en el desarrollo de los eventos. Hay un evento que no hemos hablado de él y no vamos a dar todo el detalle, pero Apocalipsis 16 habla de una batalla al final de la gran tribulación que se conoce, conocidísima batalla del Armagedón. Se supone que se llevará a cabo en un valle que está en Israel, que se llama el Valle de Megiddo. Es un valle muy extenso donde de hecho históricamente se han llevado a cabo muchas de las batallas de Israel en ese valle, y Apocalipsis 16 habla de esa batalla posible que se dará al final de esos 7 años de tribulación y angustia. Si tú entras al internet, tú puedes ver las fotos. Algunos de ustedes que han estado en Israel, por la gracia de Dios, nosotros hemos podido estar, te llevan al lugar y tú puedes ver el Valle de Megiddo, donde se supone que esta batalla se va a dar. Entonces, esta es una batalla final de las naciones tratando de pelear contra Dios, aunque obviamente ellos no saben que es contra Dios que están peleando. De la misma manera que cuando crucificaron a Cristo, ellos no pensaban que estaban trabajando contra Dios o clavando a Dios. Bueno, de una manera similar, esta batalla se da tratando de aplacar, de acuerdo a lo que tú puedes leer, de hecho, a la misma nación de Israel, que ha vivido continuamente bajo persecución, y que entonces Dios sobrenaturalmente interviene, y en esa intervención, pues Él obviamente triunfa, y entonces al triunfar, ahí entramos a lo que es ahí viene entonces el milenio, el próximo suceso, que es la segunda venida. Exacto. Entonces ahí es donde Cristo baja. Entonces, si tú entiendes que el rapto se dio primero que la tribulación, subimos, nos unimos con Cristo y bajamos con Cristo para entrar al milenio. 7 años después. 7 años después. Hasta ahí lo van entendiendo, ¿verdad? Sí. Si tú entiendes que la tribulación es primero que el rapto y que por tanto tú no eres pre-rapto, sino post-rapto, por así decirlo, entonces básicamente tú como iglesia pasas por no eres pretribulacionista. No eres pretribulacionista. Sí. Gracias. Tú como iglesia pasas por la tribulación y entonces al final de la tribulación tú eres raptado y después de ser raptado te juntas con Cristo y baja inmediatamente. Ahora, una aclaración.
nos vamos, no importa nuestra posición. Y nos vamos porque no en el es orden que a los postribulacionistas no lo van a dejar. No, Y declarando nada más que o sea, nos vamos, esa sí, es la nos realidad. vamos cuando sea. El No importa. autobús, si tenemos que pasar por la tribulación, el autobús está de 7 años después esperando. Sí, no es que al final lo que nos salva es Cristo, nuestra fe y confianza en Él. Definitivamente. Y estos son cuestiones menores, ¿no? Sí, porque en los años 70 se propagó esta enseñanza del rapto, que si tú no creías en el rapto, tú no eras creyente. Ujú. Pero en el rapto pretribulación. Claro. De verdad, yo lo oí eso no fue que me lo contaron, yo lo oí. Y una de las primeras preguntas, ¿tú crees en el rapto antes de la tribulación? No, tú estás muy mal. Entonces, no, tampoco es así. Eso Bueno, no es lo que entonces viene rapto, tribulación, segunda venida. En esa segunda venida también hay una resurrección, que no se le llama segunda resurrección, sino que es parte de una primera resurrección porque es una resurrección de creyentes. Algunos ponen ahí, como yo puse en esa nota, santos del Antiguo Testamento y creyentes que murieron en la gran tribulación. Porque oigan qué pasa, en la gran tribulación el Evangelio va a ser predicado y hay gente que se va a salvar. De hecho, Dios va a usar enormemente el pueblo judío para la proclamación del Evangelio. Y entonces, en ese periodo de 7 años de gran tribulación, va a haber una cosecha de creyentes y que van a morir, muchos de ellos van a morir, van a ser martirizados en el periodo de la tribulación. Y al final de la tribulación, con la segunda venida, resucitarán también. Juntos ya se unirán con los primeros que resucitaron al principio de la Bueno, de hecho, en el la mismo libro de tribulación. Apocalipsis se habla de un grupo de personas en vestiduras blancas y que no recuerdo quién pregunta, que quiénes Sí. eran esos. Esos son los santos que derramaron su sangre durante la tribulación. O sea que claramente está ahí estableciendo lo que el Chacho acaba de mencionar. Exactamente. Dicho sea de paso, la posición que establece el rapto después de la tribulación, esa posición es conocida como premilenialismo, porque no hemos entrado a los 1000 años todavía, histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos vamos a la historia de la iglesia, hacia atrás, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, eso era lo que la iglesia creía. La idea de que el rapto ocurre primero que la tribulación es más reciente. 1800 y tanto. El otro día, hace menos de 200 años, que es donde surge. Así es. Entonces, por eso es que esta otra posición se conoce como premilenialismo histórico. Pero mayormente lo que diferencia el premilenialismo histórico del dispensacional o el más reciente, como le hemos estado llamando, es a dónde que va el rapto. Si va antes de la tribulación o si va después de la tribulación. Entonces, dicho eso, Cristo viene ahora diferente que el rapto. Cristo en el rapto no llega a la tierra, no se posa, no visita la tierra, sino que Él rapta a su iglesia. Ahora en la segunda venida Él sí viene a la tierra, y entonces se inaugura el tiempo del milenio, que es un reinado terrenal de Cristo por 1000 años, según Apocalipsis 20, como leímos del 1 al 7, que por 1000 años. En ese tiempo entonces es que, se me olvidó poner esa nota, Satanás es apresado o encadenado, ese es el término que se utiliza, no pensamos que sea una cadena física, pero espiritualmente confinado a no hacer lo que él quiera hacer. Y eso hace que obviamente el reino de Cristo funcione de una manera más adecuada, aunque el pecado existe todavía, porque Satanás no es el responsable de todo el pecado. Nosotros tenemos naturalezas pecadoras que, aun si Satanás no existiera ya, si Satanás es muerto de alguna forma, nosotros tendríamos todavía una naturaleza pecadora, a menos que Dios no nos renueve y nos resucite, por así decirlo, en Él. Entonces ese es el milenio. Yo creo que lo que Satanás mayormente hace es que organiza el pecado. O sea, nosotros somos los entes pecadores, entonces Satanás junta gente malvadas y junta entonces como estas entidades, gente con deseos iguales, gente con deseos de maldad, y forma los carteles
los carteles de maldad, ni siquiera estoy hablando carteles de droga. Sí. Fíjate que fuera de los carteles hay consumo de droga y hay venta de droga, pero hay una organización, el crimen organizado. Y como que Satanás se encarga de esta organización social a la maldad. Pero nosotros solos, sin Satanás, somos capaces de las peores cosas, definitivamente. En este cronograma, fíjense que no ha habido mención de una resurrección general. Han resucitado los creyentes de la era de la iglesia y de los de la tribulación y de posiblemente del Antiguo Testamento también. El milenio ocurre y luego del milenio entonces vendría la resurrección de los no creyentes. Y por eso se le llama la segunda resurrección. La primera es la de los creyentes, que en este gráfico está dividida en dos por 7 años de diferencia. Y la segunda resurrección es la de los no creyentes. Si ustedes se leen Apocalipsis 20, dice al final del versículo 6 o 7, dice que bienaventurado es el que forma parte de la primera resurrección. Porque esa es la resurrección de los creyentes. Correcto. Y no así la segunda resurrección, que hace alusión a la resurrección de los no creyentes. Exacto, para condenación final. Exactamente. Y ahí es donde se habla entonces que esos no creyentes, hay una... No, falta, espérate. falta. Entonces, ¿qué pasa? Luego de esa resurrección, según el cronograma que entendemos, Satanás es liberado por un corto tiempo. Ahí mismo en Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante, dice que Satanás es liberado por un corto tiempo y él incita, de hecho lo leímos hace un momentito, que él incitaba a las naciones a luchar contra Cristo. Y entonces ahí viene lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog. ¿Recuerdan esa cita que leímos al principio? Viene una batalla, no la del Armagedón, esta es una batalla distinta, donde Satanás, luego de ser liberado, incita a las naciones contra Cristo. Que dicho sea de paso, si lo tomas literalmente, Gog y Magog, esas dos regiones, corresponden a lo que es el área de Rusia hoy en día, en el mapa geográfico. Entonces, se ha postulado que quizás parte de ese ejército viene de esa dirección. Sí. Rusia colinda con el Medio Oriente, obviamente, puede venir por tierra, por aire, por tierra. No estamos diciendo que es Rusia, pero coincide geográficamente que esa es la zona que corresponde a la Rusia moderna. Entonces, luego de esa batalla, el próximo evento es que Satanás es apresado de nuevo y es, según Apocalipsis 20, lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya están ahí, no lo puse aquí porque se haría muy complejo, donde ya están ahí el anticristo que fue puesto ahí al final de la tribulación, y el anticristo y el falso profeta inauguraron de hecho el lago de fuego y azufre, estos personajes. Entonces en ese lago de fuego está el anticristo, el falso profeta, Satanás al final. El texto de hecho dice que el mismo infierno, como nosotros lo conocemos, es echado en el lago de fuego. ¿Qué entendemos? Bueno, el infierno como lo entendemos es un lugar de tormento exactamente igual, pero aparentemente es distinguido de este lago de fuego, independientemente de cuál forma tome, porque ese infierno o Seol es echado dentro de ese lago de fuego, donde está el falso profeta, Satanás. Dice también los impíos serán echados también. Y ahora viene, de hecho, para que termines tu comentario, luego de eso está descrito un juicio final. Ahí está. Bueno, es el famoso juicio ante el gran trono blanco, que es como se ha llamado. Entonces, ¿quiénes están siendo enjuiciados? Bueno, los que acaban de ser resucitados en la segunda resurrección, que como es la segunda resurrección, es para condenación. Entonces ahí es el juicio final de todo el que no creyó a lo largo de toda la historia. Y es por eso que se tiene en ese orden. ¿Por qué Dios le dio ese orden? No sabemos. Hay, como tú decías,
el lago de fuego y azufre, que es posible que sea una expresión representativa de angustia, sufrimiento y el estado en el que se permanecerá ahí. Este estado, ese lago de fuego y azufre, es el estado eterno de los no redimidos versus el estado eterno, como vamos a ver en un momento, de los redimidos por Cristo. O sea, todo el mundo va a vivir eternamente. Bueno, se le llama estado eterno. En realidad el término quizás más correcto es todo el mundo va a vivir de manera inmortal. Exacto. Porque eternos no somos, no hemos existido siempre como Dios. Hay una diferenciación entre ser eterno y ser inmortal. Entonces todo el mundo es inmortal. Unos estamos viviendo, verdaderamente viviendo. El otro está también viviendo, pero lo que está viviendo es como una muerte continua y para siempre, porque no tiene un estado de vida propiamente dicho en el sentido de disfrutar o de gozo. Es un estado donde Cristo dice será el llanto y el crujir de dientes, es como Él lo definió. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Creemos que el fuego, el infierno, o sea, no sé si hay alguno que se imagina, algún teólogo ortodoxo que se imagine un lago donde es fuego, 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 fuego. Yo oí a Arcis Sproul en una ocasión diciendo, y yo creo que es así, él decía, ojalá fuera un lago de fuego y no lo que será. Y él decía, explicaba el porqué, él decía, lago de fuego, el fuego es un símbolo del dolor, el sufrimiento, la angustia. El problema es que la realidad siempre es mayor que el símbolo. Entonces, el Cordero del Antiguo Testamento que era sacrificado era un símbolo del Cordero de Dios. El símbolo era menor, la realidad era mayor. Entonces, si el lago de fuego es simbólico, tú sabes que la realidad es mucho peor. Porque lo único que nosotros podemos imaginarnos ahora es, en el lago de fuego es dolor físico. Eso es lo que podemos imaginar, lo que puede ser, tú sabes, insoportable. Pero yo no sé cómo se siente emocionalmente hablando ahora. No solamente el dolor físico, pero la ausencia absoluta de Dios, donde no hay ningún viso de bondad, donde no hay gracia de ningún tipo, donde nadie ayuda a nadie, porque ahora... Al contrario, se desayudan y se hacen maldad. Exacto, porque no hay una pizca de bondad. O sea, cuando alguien te ofrece un vaso de agua, lo entendamos o no, eso es una expresión de la gracia común de Dios. Nada de eso va a estar. Nada de eso, absolutamente. Entonces, angustiante. Exacto. Alguien hacía la ilustración de que como que en el infierno, es una ilustración, como que tú puedes tener la comida y puedes tener el tenedor, pero todo el mundo está como muriendo, está desnutrido, porque los cubiertos son demasiado largos, los tenedores, vamos a decir, son demasiado largos, entonces yo no puedo alimentarme porque son demasiado largos. Pero lo que nadie quiere hacer es tomar el tenedor y alimentar al otro. Una ilustración es una ilustración del egoísmo. De lo que será el egoísmo y el vivir para ti mismo. ¿Entienden la idea? Porque no hay motivación para hacer nada para el otro. El juicio final, Miguel, no sabemos exactamente cómo cae esto, si estas son cosas instantáneas, posteriores una de otra, qué tiempo hay entre una y otra, pero la Biblia entonces habla de que una vez definido el estado eterno de los no creyentes en el juicio final, entonces vi, dice Juan en Apocalipsis, una tierra nueva, un cielo nuevo, una nueva creación. Entonces parecería que no sabemos si está en orden o es paralelo, cómo Dios lo va a hacer, pero lo pusimos así en ese cronograma donde hay una nueva creación y entonces entramos en el estado eterno. Hemos hablado más o menos de eso ya, donde Dios renovaría, donde Dios recrearía un lugar físico, corporal, porque seremos seres corporales, donde podamos convivir con Él en su presencia
por toda la eternidad. Eso es lo que más o menos se describe. Yo quería que tú más o menos pusieras un punto final para dar unos minutos de preguntas y respuestas ahí. Bueno, la pregunta, ¿verdad? Como la noche se llama, es que si es más tarde de lo que piensas. Entonces, porque alguien me dijo al final del primer miércoles y entonces, ¿cuál es la respuesta? Y yo me quedé, pero yo no sabía de qué me estaba hablando. Y yo le dije, ¿cómo que cuál es la respuesta? Que si es más tarde de lo que piensas. Entonces, yo no quiero ser ni especulador, ni dogmático. A ver cómo yo digo lo que creo, sin ser ninguna de esas cosas. Lo voy a responder primero, como he respondido otras veces. A mí no me cabe la menor duda de esta primera parte, de que la civilización como nosotros la conocemos, lo que ha sido llamada la civilización occidental, está al final, está en su colapso. De hecho, me sorprendería si Dios me da 20 años más que yo no la vea en su totalidad. Me sorprendería. Yo no creo que las bases de sustentación de una sociedad son posibles. Yo no lo creo, pero ¿sabes lo que es en lo más mínimo? Tú puedes argumentar conmigo, bueno, pero eso no quiere decir que Cristo va a venir. Puede ser que no. Pero yo puedo argumentar hasta dar casi mi vida por eso. No, esta sociedad se terminó. La sociedad occidental terminó. O sea, yo le mencionaba a Chacho esta tarde, mencionaba la semana pasada que Malcolm Muggeridge, un analista social inglés, una mente brillante, hablaba de 5 señales de colapso de las civilizaciones anteriores. Yo dije, y de verdad que me voy a hacer el propósito de escribirlo. Yo quiero escribir un artículo que se llame Las señales de colapso de esta civilización. De esta, porque yo creo que están bastante claras. Y entre otras cosas, estaría, por un lado, la pérdida de la razón. O sea, la pérdida de la razón, donde tú tienes a todos los niveles, gente que ha abrazado lo que es una completa irracionalidad. Una de las, hemos hablado de esto otra vez, una de las juezas de la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando le preguntaron que si sabía que era una mujer, ella dijo que no podía decir porque ella no era bióloga. Okay. Entonces vamos a pensar, realmente ella dijo eso porque así lo cree. O sea, tú piensas que para definir lo que es una mujer, tú tienes no solamente que ir a la universidad, tú tienes que estudiar biología para definir lo que es una mujer. Ahora piensas que ella sí sabía, pero para no jugarse el puesto, habló mentira. No solamente que habló mentira, porque hay gente que habla mentira, pero hablaste un sinsentido para llegar al puesto. O sea, abandonaste la razón, porque tú pensabas que te lo podíamos creer. Entonces, no importa en qué dirección tú te muevas. Eso es una ilustración. El problema es que fue seleccionada. ¿Ah? Exacto. Peor aún, fue seleccionada. Fue seleccionada para luego la misma sociedad y la misma gente, ¿verdad?, progresista y de izquierda en Estados Unidos aplaudirla, porque por primera vez una mujer negra, ¿cómo que una mujer negra? ¿No sabemos lo que ella es? Fue elegida a la Suprema Corte. ¿Tú estás entendiendo? Abandonamos la razón. La mujer que es aplaudida porque por primera vez una mujer negra llega a la Suprema Corte de Justicia es la que no sabe si ella es lo que dicen que ella es y por la cual la están aplaudiendo. ¿Entendiste? La redefinición de la familia, que es la unidad básica de la sociedad. La indefinición de lo que es un hombre y una mujer. La posibilidad de que hombres de ciencia abracen la ideología de género para decir incluso que un hombre puede embarazarse. Pero resulta que el hombre tiene 2 ovarios, tiene un útero, tiene una vagina, ese es el nombre médico del órgano, tiene trompas. Tú me estás relajando. O sea, tú me estás diciendo que tú como médico crees que esa mujer que se convirtió en hombre y que ahora tú dices que esa es una mujer que se puede embarazar. Al revés. Perdón, es que confunde, hasta explicarlo confunde. Sí. Esa mujer que se convirtió en hombre, ese hombre ahora
que se puede embarazar. Entonces, el que tú estés dispuesto a hacerle a una niña de 10 años mastectomía bilateral, porque ella entiende que ella es varón, pero te rehúsa ponerle un carro en la mano hasta los 18 porque no tiene la madurez para tomar esa decisión. Y rehúsa venderle alcohol hasta los 21 porque no tiene la madurez para poderse tomar el alcohol. Pero sí tiene la madurez para afectarla permanentemente con mastectomía bilateral, para luego tener una doctora en la Universidad de Vanderbilt decir, y haberla captado en video, que eso era una buena decisión porque era un proyecto que generaba mucho dinero, $5,000 por cada cirugía. ¿En serio? O sea, eso es público. Yo no dije nada que no esté público, que no esté denunciado, que llevó al cierre del programa por parte de la Universidad de Vanderbilt y que está ahora en proceso de legislarse para abandonar la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir en el estado, no solamente en la Universidad de Vanderbilt, en cualquier lugar de ese estado de Tennessee. O sea, la razón se perdió. No sabemos lo que es un hombre, no sabemos lo que es una mujer. La redefinición de la familia. A mí me preocupa, Miguel, mucho el hecho de que, bueno, algo que hemos hablado, el concepto de realización del ser humano se asocia. Es un ser humano realizado, no es el que forma familia, el que aporta a su sociedad, es un ser humano básicamente que se puede gestionar posesiones, riqueza, fama, a costa de lo que sea. No importa si tú eres famoso por las malas razones, te aplaudimos. No importa si tú eres rico por las malas razones, te aplaudimos, porque al final la vida y el propósito y la realización es la acumulación de estos componentes que la sociedad ha entendido que definen el éxito. Y eso está destruyendo a la sociedad. No importa si tú eres Bad Bunny y los padres van y llevan a sus hijos para ver a Bad Bunny. Y Toquilla es una mujer de éxito en este país y en el mundo. Y etcétera, etcétera. Hay muchísimas más. Y Shakira también y todas las que muchas otras. Hacen lo que... los famosos shows estos de drag queen en Estados Unidos, donde es un hombre vestido de mujer con exageraciones de sus órganos, ¿verdad? Vestido de mujer. Y entonces los padres van y llevan a los niños. Y se ríen. Y se ríen de eso. Y se ríen de eso. Y luego en algunos de esos lugares eran en librerías. O bibliotecas, librerías no, eran bibliotecas donde esto se hacía, y cuando algunas personas pidieron permiso para leer cuentos de la Biblia en las mismas bibliotecas, a niños se lo impidieron y tuvieron que demandar esa biblioteca para que le pudieran dar permiso para poder leer cuentos de la Biblia a niños donde llevan hombres vestidos de mujeres y luego los shows que hacen con ellos, que yo ni siquiera pudiera describirlo en palabras aquí. Perdimos la razón. Por eso decía, bueno, de hecho ya se dijo años atrás. Entonces, Miguel, una pregunta, espérate, conclusión. ¿Es más tarde de lo que pensamos? Sí, ¿o no? Es que tenemos que dar, al menos 3 preguntas tenemos que responder hoy. No, yo creo que es tardísimo. Ahora, yo no sé si eso implica que Cristo viene en 5 años, pero sí yo creo que el desorden moral, social, aún la manera como manejamos la ciencia, el hecho de que tú puedas definir tu identidad en base a sentir, o sea, yo soy lo que mis sentimientos dicen, no lo que mis cromosomas dicen, no lo que mis órganos dicen, no lo que mi cerebro dice que yo soy, porque el cerebro masculino y femenino son diferentes. No, eso tiene más poder de decisión que las emociones que yo siento, pero por Dios. Donde la ley y el orden se perdió. Tú te puedes robar ahora en algunos estados de Estados Unidos hasta $500 y no va a ser perseguido por la justicia. Lo subieron a 950, bueno. O sea, ya legalizamos el robo. ¿Tú estás entendiendo? Ahí estamos. Entonces sí, yo creo que es tardísimo. Yo no sé si esto se prolongará por 7 años, se prolongará por 25 y que los últimos 7 sean los peores. Pero yo no quiero sonar pesimista, pero yo creo que es de malo para peor. Como dice Pablo, en los últimos días las cosas irán de mal en peor. Está pasando, no nos debería sorprender lo que está pasando. Porque yo creo que nosotros pudiéramos tener un avivamiento temporal, como yo creo que está pasando en Latinoamérica, mientras el resto del mundo se está cayendo a pedazos, pero dentro de América Latina también hay muchas naciones que se están cayendo a pedazos. O sea,
Dios lo que tiene es como pockets, bolsillos de estos alimentos, incluyendo nuestro país, gracias a Dios, pero América del Sur entero ahora mismo es un desastre de izquierda y de desorden y de caos y de empobrecimiento de naciones que en un momento dado tenían mucho dinero, mucha riqueza. Yo no creo que nosotros tenemos sustento para como apoyarnos y levantarnos otra vez como sociedad. Así es. No lo creo. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.